Bueno, buenas tardes a todos. Como ex alumno de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, me complace participar de las actividades de clausura de este 11º encuentro estructuralista sobre metateoría estructuralista, evento que congrega a representantes de distintas disciplinas que comparten seguramente su preferencia por estudiar y entender las teorías científicas a través de sus modelos por sobre el abordaje tradicional a través de mirar sus leyes. Aunque les estoy dirigiendo estas palabras cuidándome de ser lo conceptualmente más preciso, no puedo evitar, o para ser más sincero, no quiero desaprovechar esta ocasión para exteriorizar el cariño y la simpatía que siento por el benemérito doctor César Julio Lorenzano, quien además de ser mi profesor en la maestría en Epistemología e Historia de la Ciencia, también fue mi director de tesis. No puedo ocultar los buenos momentos que su compañía me evoca y que por otro lado confío comparten la mayoría de los aquí presentes. Me enorgullece haber sido parte de la carrera que él preside y por esto, doctor, mil gracias. Como resultado de lo anteriormente explicado, nació este libro. Comencé a escribir la obra bajo la dirección del doctor Lorenzano en el verano del 2012 en San Fernando del Valle de Catamarca, y terminé el libro en noviembre del 2015, días antes de rendir mi tesis ante un tribunal propuesto por las autoridades de la UNTREF aquí en las aulas del Centro Cultural Borges. Para concebir esta obra debí primero ser durante 3 años estudiante de epistemología, viajero incansable, gran soñador, amante de la lectura y flexible ante lo nuevo, y además haber leído muchos textos de epistemología, arte, historia y filosofía de la ciencia, haber creído en la propuesta teórica del doctor Lorenzano, devorando el libro de Henry Wolfling, quedando estupefacto ante el planteo teórico de los filósofos y pensadores que con sus aportes cimenta la concepción estructural de las teorías, de todos, especialmente de Thomas Kuhn. Con las conclusiones y el aporte teórico de estos intelectuales redacté este libro, más algo de metodología piagetiana. El texto original estuvo descansando en mi biblioteca hasta febrero del 2017, cuando gracias a los consejos de una amiga, la arqueóloga Georgina Seal, me decidí a darlo a conocer. La invitación del doctor Pablo a compartir con ustedes las conclusiones que derivan de haber aplicado la teoría del arte del doctor Lorenzano en un estudio sobre el aprendizaje del arte de fabricar ceramios, me produjo una enorme satisfacción. Pero esta invitación me sumergió en la relectura de toda esta problemática. Me concedió repensar cuestiones que ya se habían redactado, pero que ahora me permiten visualizar aspectos que hasta noviembre del 2015 había pasado por alto. Y digo esto con total sinceridad. La diversidad de temas que afloran con la relectura no se limitan a cuestiones de redacción o de estilo literario. En realidad incluyen una enorme variedad de cuestiones que tienen una relación directa con la filosofía de la historia, con la filosofía del arte, concretamente con la filosofía del arte precolombino. Nunca me detuve a pensar en lo acertado que fue el haber elegido para embellecer la tapa de este trabajo la imagen que está en el centro. Aunque en un primer momento me habían sobrado los motivos para elegirla, recién en la presentación que realicé en la Universidad de Tacna, Perú, en el mes de septiembre del año pasado, invitado por el doctor Oscar Pantineira, comprendí cabalmente lo atinado del caso. Con gran admiración contemplé en las lomas cercanas a la ciudad de Tacna, allá al sur del Perú, la gran similitud entre los dibujos de la tapa del libro con los famosos petroglifos de Micuya. Y fue recién a partir de esta experiencia que estos dibujos empezaron a brindarme más de lo que había imaginado. Les cuento, el cuadro que embellece la tapa fue pintado por mi hermana mayor, Daniela Alejandra Carrizo, profesora de artes visuales, quien en el año 97 recreó, según mi parecer, de una manera más que interesante, uno de los petroglifos de Laguna Blanca del departamento Belén, Catamarca.
Me cautivó su obra en parte por las conclusiones del doctor Lorenzano, cuando sostiene que las líneas que se observan en estas obras de arte son en realidad el resultado de acciones que un ser humano interiorizó en su primer año de vida. Igualmente, la escena que describe con personas cazando o danzando me pareció un claro testimonio de la actividad mental de un sujeto práctico pretérito. Perdón. Sí, no. Como expone mi director de tesis, cuando se intenta explicar las obras de arte precolombinas desde el enfoque freudiano, se tropieza con el inconveniente de que la psicología de Sigmund Freud no puede explicarlas totalmente, ya que su inconsciente está poblado de imágenes, en su mayoría sexuales, como las que afloran los sueños, pero no de acciones. Es decir, de las acciones que se pusieron en práctica para fabricar los petroglifos, los dibujos incisos, las líneas pintadas y hasta la propia cerámica precolombina. La única teoría psicológica para la cual el psiquismo consiste en acciones y en acciones interiorizadas, realizadas sobre el mundo natural y social y luego estructuradas, es la teoría psicológica de Jean Piaget. El doctor Lorenzano nos enseña que Jean Piaget intentó genetizar las posibilidades del conocimiento que Immanuel Kant había dado como si fueran a priori, dando por hecho que todo sujeto epistémico las posee por el simple hecho de conocer. Piaget demostró que las posibilidades del conocimiento son en realidad el resultado de una lenta y laboriosa construcción por parte del sujeto epistémico desde su nacimiento hasta la adolescencia. Recordemos, Piaget fue un biólogo y, según su teoría, la asimilación y la acomodación de imágenes, conceptos, pero sobre todo acciones, es algo fundamental para el proceso cognitivo. Después de haber aceptado esto, estamos en condiciones de explicar no solo el proceso por el cual aparece el arte occidental, también podremos explicar la aparición del arte amerindio. Recién entonces estamos en condiciones de entender el aprendizaje de lo artístico, que no es otra cosa que la interiorización de acciones. Y esto no solo nos permitirá comprender los petroglifos de Laguna Blanca de Belén, Catamarca, o los de Micuya de Tacna, Perú. Esto nos ayudará a entender el aprendizaje de la fabricación de la cerámica y echará luz sobre todo el fenómeno artístico de nuestros pueblos originarios. Pero mientras que Piaget pretendió entender el conocimiento científico, mi tarea consiste, emulando al doctor Lorenzano, en traspasar su teoría psicológica al dominio del arte precolombino. Intento hacer esto porque su teoría no solo explica el inconsciente de imágenes y su mecanismo para su exteriorización, también explica los componentes básicos del psiquismo humano, tales como la formación de estructuras perceptivas, las estructuras lógicos-matemáticas, el conocimiento fáctico y el pensamiento simbólico. Pero, ¿cómo relacionar elementos tan disímiles como la estructura psíquica del ser humano y la obra de arte, en este caso, ceramio? Quien viene desde la década del 80 realizando esta tarea es el profesor e investigador que hoy homenajeamos. César Lorenzano expuso por primera vez su teoría sobre el arte y su aprendizaje en un coloquio nacional sobre enseñanza del arte celebrado en la Ciudad de México en el año 82. Su reconstrucción partió de la siguiente premisa. A partir de la publicación de conceptos fundamentales en la historia del arte de Henry Wolfling de 1915, surge un gran programa de investigación. En esa oportunidad, Lorenzano señaló las fuertes coincidencias teóricas entre la producción intelectual de un historiador del arte occidental como Henry Wolfling y los escritos sobre historia de la ciencia del norteamericano Thomas Kuhn. Encontró una fuerte afinidad conceptual entre el concepto de estilo de Wolfling y el concepto de paradigma de Kuhn, entre el concepto de progreso del arte de Wolfling y el concepto de progreso de la ciencia de Kuhn, entre la visión sobre la periodización de Wolfling y la periodización según Kuhn, entre el concepto de óptica de Wolfling y la idea de Gestalt de Kuhn, en fin,
entre la inconmensurabilidad de un paradigma y la inconmensurabilidad de un estilo. La tesis que desarrolló a continuación comienza aceptando la similitud estructural entre el conocimiento artístico y científico. Además de explorar esta posibilidad, evalúa si las soluciones encontradas en uno de ellos son trasladables al otro, conjuntándolas en la teoría única. Así, al sostener que los campos culturales tienden al isomorfismo, es decir, a tener la misma estructura, Lorenzano propuso hacer de esta teoría unificada de arte y ciencia una teoría para todo el campo cultural. Cuando me enteré de esto, hace aproximadamente 7 años, me propuse como objetivo colaborar en la elucidación de este programa de investigación que dio a conocer el doctor Lorenzano en el 82. Pero, ¿a dónde busqué este programa de investigación? Lo busqué a través de Howard Gardner, el psicólogo norteamericano, profesor de Harvard. Gracias a Gardner supe que Jean Piaget y el antropólogo Claude Lévi-Strauss coincidieron en que la mente está altamente organizada y que a través del estudio de conductas y productos humanos es posible descifrar las estructuras del pensamiento. Gardner además me sirvió de nexo con mi segundo grupo de expertos, Ernest Cassirer, Nelson Goodman, Cornelius Castoriadis y Edgar Morin, quienes adoptaron un enfoque cognitivo más precisamente simbólico de lo artístico. Sus estudios me proporcionaron muchas claves sobre cómo y dónde buscar el programa de investigación del que habló Lorenzano. Gracias a esta ayuda, decidí buscarlos en los esquemas estéticos de Piaget, en los esquemas intelectivos de Cassirer, en los sistemas paradigmáticos de Lévi-Strauss, en el concepto de estilo de la arqueología del saber de Foucault, en las estructuras de organización de la teoría de los sistemas complejos de Morin, en la ontología evanescente de Goodman, en los paradigmas culturales de la teoría transcultural de Colombres y en la filosofía de Cornelius Castoriadis. Provisto de las herramientas conceptuales extraídas de las fuertes coincidencias teóricas entre los autores consultados, durante 3 años investigué y rastreé concienzudamente las disposiciones prácticas del conocimiento hábil en distintos talleres de cerámica del noreste argentino, del sur y del norte del Perú, donde además de observar aprendí a fabricar réplicas de cerámica precolombina. ¿Pero qué son estas disposiciones prácticas? Las disposiciones prácticas son categorías hábiles que abarcan la habilidad de tanteo, exploración y manipulación. Si bien Piaget las estudió cuando analizó la etapa sensorio-motriz desde el nacimiento del niño hasta los 2 años de vida, según el doctor Lorenzano, estas disposiciones prácticas continúan desarrollándose en el sujeto adulto, interiorizándose por mecanismos de imitación, repetición y variación controlada, para formar el entramado de estructuras prácticas con las cuales el sujeto epistémico actúa sobre el mundo y que lo rodea. Su teoría sugiere que estas disposiciones prácticas pueden aprenderse bajo la mirada de expertos que corrigen los errores y dotan de sentido a las acciones. Desde esta perspectiva, el pensamiento práctico es desarrollado por comunidades epistémicas definidas y es transmitido por expertos, como la profesora Estera Moreno del taller de cerámica de extensión universitaria de la UNCA, por Belén Ahumada del taller Alpahuasi de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, por Andrés Calle Flores Hijo, que trabaja en su taller en Nazca, Perú, o por los hermanos García Vázquez de Trujillo, Perú, expertos que enseñan a sus discípulos una forma peculiar de percibir y de accionar según una determinada tradición. Es necesario destacar que estos conocimientos y habilidades, como ocurren con los conocimientos que se transmiten en nuestras escuelas, se aprenden generalmente de forma práctica y no discursiva. En los talleres de cerámica, como los claustros universitarios, se ensayan y se corrigen errores. De esta manera, el acrecentamiento de estas disposiciones prácticas ya no es patrimonio exclusivo de un grupo selecto o de una élite, sino de todos aquellos que simplemente se animan a adentrarse en el corazón de una cultura, en sus tradiciones, en definitiva en su historia,
Y esto es justamente lo que deseo aclarar. Pero ahora les exhibo lo siguiente. La primera fotografía muestra una réplica de un ceramio de la cultura Colima de México. Perdón, se pasó. Uy, perdón, cierto. Ahí está. La primera fotografía muestra una réplica de un ceramio de la cultura Colima de México. La segunda, una réplica de un ceramio de la cultura mochica del Perú. Y la tercera, una réplica de un ceramio de la cultura ciénaga de Catamarca, Argentina. Se pasa. Bien. Al vincular entre sí los elementos de los distintos ceramios, podemos inferir que más allá de la distancia temporal, espacial, material y técnica que separan a los distintos ceramios precolombinos, más allá de la composición de las pastas, las piezas responden a una misma estructura perceptiva. Es decir, al mismo conjunto de disposiciones estructuradas que se activan ante la recepción de un estímulo. El ceramista, como cualquier otro sujeto cognoscente, posee y poseía la capacidad de interiorizar estructuralmente acciones que luego empleaba adecuando las diversas circunstancias. Aunque existe la intencionalidad que motoriza la recreación, el mecanismo y la combinatoria con la que se logran permanecen inconscientes para el propio ceramista que, cuando las exterioriza, obtiene algo más y quizás distinto a lo que formuló primeramente. Tomando en cuenta mis observaciones en Nazca, Perú, en el taller de Andrés Calle Flores Hijo, estoy en condiciones de afirmar lo siguiente. Poseen la misma estructura el psiquismo del ceramista precolombino y el psiquismo del ceramista contemporáneo, siendo asimismo isomorfos los movimientos de la esteca, el devastador y el pincel con el que se fabrica la obra. De hecho, como puede verse en la imagen, el maestro ceramista tiene en su mesa de trabajo objetos originales que su padre encontró en el cementerio de Chauchilla, elementos que pertenecían a los antiguos ceramistas de Nazca, y él, a siglo de aquellos, los utiliza sin ningún problema. Como el artista pretérito solo trasladó a su obra una parte de sus estructuras internas, nosotros hoy solo accedemos a información condensada. Sin embargo, al vernos en esas obras, lo que percibimos se enriquece cuando construimos nuevos sentidos y nuevas interpretaciones según nuestros propios esquemas globales. De esta manera, el ceramio que se exhibe en nuestros museos ya no es simplemente pasado. De alguna manera cobra vigencia en virtud de la presencia de una misma estructura perceptiva, común a todas las culturas de la América precolombina, común a todos los Homo sapiens sapiens. Por esta razón, se puede decir que los ceramios que se exhiben en nuestras vitrinas son sustancialmente eterno presente. Como pienso también que los ceramios son el resultado de un proceso productivo mediante el cual se plasman en un objeto concreto estructuras intersubjetivas, como al doctor Lorenzano en la categoría de lo intersubjetivo me permitió proporcionar rango de objetivo a los fenómenos ajenos e independientes del sujeto práctico pretérito, garantizando que las distintas estructuras internas, cognitivas, representativas, perceptivas, afectivas y simbólicas son comunes a la especie humana, asegurando así la objetividad de un ceramio y su pertenencia al patrimonio común de toda la humanidad. Esto también explica cómo es posible que hoy, a miles de años de las cuevas de las manos y a siglos de los artistas de Micuya, de Tacna, Perú, y de los de Laguna Blanca, de Belén, Catamarca, seamos capaces de entenderlos. Esto nos habla de la actividad mental de un sujeto pensante, nos dice mucho de la naturaleza humana. Coincido con quienes piensan que una investigación de este tipo tiene inevitablemente poca probabilidad de obtener consecuencias de aplicación inmediata. Sin embargo, este libro, inspirado en la teoría del doctor Lorenzano, proporciona un fundamento teórico indispensable para el investigador que busca una teoría unificada que le permite identificar de forma global patrones cognitivos, procesos de transmisión de conocimiento y dinámicas sociales. Si estamos de acuerdo en que una reflexión sobre estos aspectos es imprescindible, su puesta en práctica tendrá efecto en muchos otros ámbitos.
probablemente saldrán a la luz los trabajos de numerosos investigadores, que difícilmente ayudarán a la consolidación de un continuum histórico y cultural, y en esto soy más kuhniano que piagetiano, pero que bien pueden ayudar a lograr una mejor explicación sobre la continuidad del desarrollo psicogenético de toda la especie humana, y cuál ha sido su papel en una historia general, tomando el concepto de Michel Foucault. En definitiva, basándome en la propuesta teórica de mi mentor, propongo un programa de investigación para el análisis de la historia del arte precolombino, fundamentado en las elaboraciones teóricas de Wolfling, Kuhn, Piaget y Lorenzano, atendiendo a la práctica específica del arte cerámico. En virtud a las fuertes coincidencias o extraños ecos, a las fuertes coincidencias teóricas entre estos y otros pensadores, se puede decir lo siguiente. Una nueva historia del arte precolombino debería tener en cuenta la discontinuidad del proceso histórico. Debería erradicar la idea de un proceso histórico único y lineal. Correspondería extirpar la perspectiva finalista o teleológica de la narración de lo pretérito. Se debería aceptar la idea de que el proceso histórico es contingente y azaroso. Una nueva historia del arte precolombino no solo debería contemplar la posibilidad del desarrollo simultáneo de las artes, también debería abrirse a la posibilidad de que los cambios de estilos cerámicos se produjeron por la fertilización cruzada de ideas como ocurre en ciencia, según lo explica Imre Lakatos, o que los cambios se dan por la competencia entre distintas escuelas de ceramistas, como lo sugiere Lorenzano, coincidiendo con el autor de la estructura de las revoluciones científicas. Habría que erradicar la concepción acumulativa del proceso histórico. Se debería, siguiendo a Kuhn, afirmar que cada paradigma, o mejor dicho, cada estilo cerámico, es distinto e inconmensurable con el anterior. Los estilos cerámicos no son el resultado de un proceso acumulativo. Como los paradigmas kuhnianos, los estilos cerámicos son distintos e incompatibles, cada uno importante por derecho propio. Una nueva historia del arte precolombino debería dejar de buscar las leyes generales que supuestamente guían y orientan el devenir histórico. Porque, e insisto en esto, el proceso histórico como el proceso de fabricación de la cerámica es impredecible. Correspondería erradicar todo juicio de valor, todo concepto que haga alusión a lo bello, hermoso, supremo. Deberíamos dejar de ubicar a los objetos artísticos de la América precolombina en una escala de menor a mayor. Si hay algo que podemos destacar de la teoría de la complejidad, es su afirmación de que en los fenómenos más simples, en los eventos más sencillos, como dibujar una línea con un crayón, conviven lo simple y lo complejo. Digo esto porque para llevar a cabo tal operación se necesita previamente que un ser humano interiorice en su primer año de vida esa acción. De allí su enorme complejidad. Como ya se dijo, un cerámico es el resultado de un proceso productivo mediante el cual se plasman en un objeto concreto estructuras intersubjetivas. Y desde esta perspectiva, todo lo que realiza el hombre es susceptible de ser llamado arte. De esta manera, el concepto estilo cerámico ya no tiene fronteras, es decir, no puede seguir siendo sinónimo de estructura formal, grupo étnico, cultura arqueológica o área geográfica, porque básicamente acusa la mezcla compleja de estructuras formales, cognitivas, perceptivas y disposiciones prácticas que residen en el psiquismo de una comunidad de ceramistas. Entiendo que como mínimo se debe destacar en este trabajo el esfuerzo de investigación teórica articulada con el trabajo de campo realizado desde el noroeste argentino hasta el norte del Perú, que incluyó el aprendizaje de la práctica de reproducción de cerámicos. Estoy convencido de que esta es una obra que pueden disfrutar historiadores, epistemólogos y especialistas en transposición didáctica, como también artesanos. Incluso es una buena excusa para crear un vínculo interdisciplinario entre varias áreas del conocimiento. Finalmente, y para cerrar, quiero decir lo siguiente. Este trabajo debe entenderse como una pequeña contribución para ayudar a elucidar el programa de investigación que dio a conocer el doctor César Julio Lorenzano en el año 1982 y que, como él dice, continúa hasta nuestros días. En este punto no me queda más que decirles a todos ustedes gracias, especialmente al doctor Lorenzano. Nada más y hasta pronto.